Eva, mujer, pareja, madre, la primera humana, la primera pecadora, el primer mortal, aquella por la que vino el pecado a nuestra raza. Una santa. La primera mujer de la religión más importante en Occidente ha sido utilizada para todo tipo de fines. Para alabar a la mujer, su fertilidad, su valiente osadía, pero también ha sido utilizada para denigrarla, para considerarla ingenua o incluso perversa. Pero, ¿quién es en verdad Eva? Más allá de toda simplificación, integralmente, al final de la historia, en esta serie documental vamos a explorar 4000 años de historia de la primera mujer de la historia occidental. Yo soy Missy Alejandrina y esto es Solo Eva Sola. Capítulo 1. Prehistoria de la primera mujer. Nuestra historia, contrario a lo que la intuición nos haría pensar, no comienza en el Génesis bíblico, sino en aquello que le dio forma, la antigua Mesopotamia. ¿Por qué? Bueno, se crea o no en aquello que dice la Biblia, lo cierto es que es una obra literaria. Y toda obra literaria se produce dentro de un contexto. Esta es la Biblia. La mayoría de ustedes han visto una en su vida. Materialmente es un libro, pero espiritualmente es más bien una antología. Está conformada por el Antiguo y por el Nuevo Testamento. Cada una de estas dos mitades es también una colección de libros. Dentro del Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y ahora sí, adentro del Pentateuco se encuentra el libro del Génesis. En este libro encontramos el mito creacional abrahámico, en el cual se da a conocer los 2 primeros humanos de la historia según las religiones del libro, Adán y Eva. El Pentateuco fue recopilado y transmitido de la tradición oral a lo escrito por los escribas hebreos desde el siglo X a.C. hasta el siglo VI a.C., para alcanzar su forma final en el siglo V a.C. A pesar de que el Pentateuco comenzara a ser puesto por escrito hace solo 2900 años, los mitos que lo influenciaron y le dieron la forma que todos reconocemos, no se originaron completamente en la sociedad hebrea. El mito de Adán y Eva encuentra sus raíces hace 4000 años en la mitología sumeria, la humillación de los conquistados y el mito de la creación sumeria. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. Sí, lloramos cuando recordamos a Sión, porque allí nos llevaron cautivos. Nos pidieron una canción, y los que nos devastaron nos pidieron alegría, diciendo: cantadnos una de las canciones de Sión. ¿Cómo cantaremos los cantos del Señor en tierra extraña? Salmo 137. Los hebreos son un pueblo seminómada de la región desértica de Canaán. En el siglo X a.C., este pueblo logró controlar su región y establecer un reino. En el siglo VI a.C. fue arrasado. Sus élites políticas y culturales fueron deportadas a Babilonia. Aunque de forma canónica el pueblo hebreo posee un pacto monoteísta con Dios desde los tiempos de Abraham, la realidad histórica presenta una versión diferente de los hechos. De acuerdo a diversos historiadores y arqueólogos, lo más probable es que el pueblo hebreo no fuera monoteísta desde el principio, sino que, similar a las otras etnias cananeas de la región, practicaran originalmente un politeísmo en el cual Yahweh formó parte de los dioses más importantes del panteón. El cambio del politeísmo hacia el monoteísmo fue gradual y lento. En el siglo X a.C., bajo los reinados de Salomón y de David, el politeísmo contaba con amplia tolerancia. En el siglo VII a.C., el rey Josías prohíbe la adoración de otros dioses que no sean Yahweh,
Claro, que se haya prohibido legalmente no quiere decir que todo el mundo dejase de hacerlo. Y a nivel doctrinal, tampoco desestimaba la existencia o poder de otros dioses. Simplemente establecía que si tú pertenecías al pueblo hebreo, no debías adorar a otros dioses. Solo podías adorar a Yahweh. Pero la historia avanza y cada acontecimiento inclina más al pueblo hebreo de la monolatría al monoteísmo. Las manos de la historia comienzan a esculpir el destino y uso de la figura de Eva. En el siglo VI a.C., después de la caída de Jerusalén, las clases altas de la sociedad hebrea son deportadas a Babilonia por el rey Nabucodonosor II. Algunos de los exiliados son condenados a trabajar en los campos, mientras que otros enfrentan condiciones solo un poco menos positivas de las que vivían ya en Jerusalén. Sin importar qué tan desafortunados o afortunados fueran, todos coincidían en la nostalgia de su tierra y en la humillación de tener que participar de un imperio politeísta que había destruido el lugar de adoración de su deidad. En el cautiverio, el pueblo hebreo finalmente establece el monoteísmo. Esta sociedad de nostálgicos adopta el alfabeto arameo y con él los escribas empiezan a dar una forma oficial a sus creencias. Esta forma no solo se establece en afirmación de lo hebreo, sino en contra de lo babilónico y diferenciándose de las otras tribus cananeas. Por lo tanto, para conocer a Eva, primero hay que conocer la mitología del imperio neobabilónico, la prehistoria del Génesis. ¿Qué creen sobre el mundo los caldeos, la tribu que da origen al imperio neobabilónico, y cómo esto dio forma a las creencias del pueblo hebreo? Respecto a la historia de Adán y Eva, podemos señalar al menos 3 narrativas que muestran elementos similares a los que conocemos: Adapa y el viento del sur, Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. A continuación, se los presento para que descifremos las creencias de esta cultura. Adapa y el viento del sur. Adapa, sacerdote de Ea, dios de la sabiduría, es el primer sabio en volverse rey y guiar al pueblo sumerio según este mito. Un día, Adapa se encuentra pescando, pero hay una tormenta y su barco es destruido. Enojado, Adapa rompe las alas del viento del sur, lo cual provoca la ira de Anu, el dios del cielo, quien lo manda a llamar para un juicio. Adapa asiste asustado, pero el dios Ea se compadece y le dice que para recibir compasión por parte de Anu, debe vestirse adecuadamente y no comer ni beber nada de lo que se le ofrezca. Antes de encontrarse con Anu, Adapa es invitado a degustar el alimento de la vida y el agua de la vida, pero él se niega. Posteriormente, Anu le pregunta: ¿pero por qué no comiste ni bebiste nada? De haberlo hecho, te hubieras vuelto inmortal. Adapa le cuenta a Anu sobre el consejo que recibió por parte de Ea, y Anu procede a reírse y dejar que a partir de ese momento los humanos sean afligidos por la enfermedad para siempre. Aquí tenemos ya algunos elementos familiares: la tentación y la idea de un alimento que puede conceder la inmortalidad. Pero continuemos con el siguiente mito para esclarecer la imagen en formación. Atrahasis. En Atrahasis se narra la historia de la creación de los humanos. Al principio de los tiempos hay una división entre los dioses. De un lado están los dioses principales del panteón sumerio, los favoritos de los conspiracionistas, los Anunnaki, y del otro una estirpe de dioses inferiores que hacen los trabajos más manuales y humillantes. Estos se llaman los Igigi. Después de una revuelta por parte de los Igigi, los dioses superiores, los Anunnaki, deciden crear la humanidad para que ellos hagan los trabajos inferiores en condición de esclavitud eterna. Pero, pasado el tiempo, los humanos se multiplican y se vuelven escandalosos. Por ello, los dioses deciden enviar un diluvio que los aniquila a todos.
El dios Enki, perteneciente a los Anunnaki, aconseja a Tahashi separarse de su aldea para salvarse del diluvio. Como consecuencia, los dioses Enki y Enlil discuten, pero al final llegan a un acuerdo. A cambio de no volver a aniquilar la raza humana, se decide limitar el tiempo de vida de los humanos. Los aquejan de enfermedades, con el fin de que no se reproduzcan y dejen suficiente espacio a los dioses como para que habiten la tierra. Todo sigue haciéndose un poquito más claro. Los dioses, como antagonistas del humano, y la condición humana, definida por el trabajo y la enfermedad. Pero aún no tenemos lo que más nos interesa. ¿Cuál era la imagen de lo femenino para la mitología del imperio neobabilónico? La epopeya de Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh se describe la historia del rey homónimo, un tirano al cual los dioses deciden poner un alto creando un oponente con el cual pueda medir sus fuerzas. Enkidu, un hombre salvaje y peludo que pasa sus días bebiendo del río con sus manos, viviendo en armonía con las bestias y destruyendo las trampas de los cazadores. Cuando Gilgamesh recibe la noticia de los problemas causados por Enkidu, decide enviar una hierodula, una sacerdotisa que entre sus funciones también realiza una labor sexual. Gilgamesh le envía a seducir a Enkidu. Shamat, la hierodula, después de sostener relaciones carnales con Enkidu, le enseña también a comer en platos, a beber cerveza en vasos, le enseña a hablar, lo afeita y lo unge de aceite. Aquello provoca que los animales reaccionen con espanto al verlo. Ya no puede regresar más a la naturaleza. Shamat lo convence de enfrentar al tirano de su ciudad. Gilgamesh, el rey de Uruk, y Enkidu pelean hasta cansarse, y con mutuo asombro de la fuerza de su contrincante, deciden entablar amistad. Enkidu es incluso adoptado por la madre de Gilgamesh como parte de la familia. Gilgamesh y Enkidu posteriormente matan al toro del cielo, lo que ofende a los dioses, ya que esta era una creación de ellos. Y los dioses se vengan haciendo enfermar y morir a Enkidu. Asustado por la muerte de su hermano adoptivo y amigo, Gilgamesh parte hacia el fin del mundo para buscar la cura contra la muerte. Al llegar al fin del mundo, encuentra la única pareja de supervivientes del diluvio universal, los únicos humanos inmortales, y les solicita la cura de la muerte. Utnapishtim, el hombre en esta pareja, decide ponerlo a prueba. Le revela que para obtener esta cura va a hacer falta que Gilgamesh nade hasta el fondo del mar y recupere, o más bien robe, una planta espinosa algo similar a un rosal y que la tome para sí. Gilgamesh de hecho logra hacer esto, pero en un momento de descuido una serpiente se roba esta planta. Finalmente tenemos una imagen más completa. En el mito de Gilgamesh encontramos bien definida la imagen de la primera masculinidad y por lo tanto también de la primera feminidad. A pesar de ser una historia que claramente alaba lo masculino, no antagoniza tanto a la mujer como lo hará el pueblo hebreo. Es incluso en algunos rasgos más conciliadora con la mujer que nuestra cultura. Examinemos un poco lo que se puede extraer de la mitología sumeria. Shamat, a quien de forma retórica voy a considerar aquí la primera Eva, es muchas cosas a la vez. Es un ser sexuado que aparece no a pesar de su sexuación, sino a causa de su sexuación. Su poder de seducción la convierte en ser social y agente político. Es también un agente civilizatorio, ya que introduce a Enkidu al habla, a comer en vajilla, a beber ya no simplemente agua de las manos, o como los animales, sino a beber cerveza, algo fermentado, ya transformado, algo típicamente humano. Pero también Shamat es la causa de una caída. Una vez Enkidu se une a Shamat, está completamente transformado. Es irreconocible para lo que otrora era su compañía, los animales. Estos se espantan al verlo, corren de él. Sin embargo,
esta caída no es solo malas noticias. De hecho, es la condición para que Enkidu y Gilgamesh se vuelvan amigos e incluso hermanos. Si estiramos mucho la interpretación, podríamos decir incluso que es la clave para que Enkidu encuentre el amor verdadero, el amor de dos personas que mutuamente reconocen su fuerza. Como podemos ver, el predecesor del Génesis luce un poco diferente a lo que nos esperaríamos de él. Los sumerios fueron la civilización al comienzo de muchas tendencias urbanas. La escritura, las obras públicas, la división de labores, las guerras de expansión imperialista, y esto se refleja en sus mitos. Para la cultura sumeria, el centro y por tanto origen del mundo era su ciudad capital, Uruk. Posteriormente para los caldeos sería Babilonia. Esta es una cultura que no entiende el mundo sin la ciudad y que construye sus ciudades como un reflejo de lo que se imaginan son las ciudades de los dioses. Como toda sociedad urbana, organiza su relación con los dioses como algo articulado de manera similar a sus burocracias. Su caída en la mortalidad no es fruto de una desobediencia, sino la torpeza quizás de obedecer demasiado y la molestia ante el escándalo típico de la vida social de los hombres. Hay tentación, y esta tentación se manifiesta a través de una mujer, pero el resultado no es tanto un castigo, es más bien una transición de lo salvaje a lo civilizado. Hay una mujer, pero esta ni es inocente ni es malvada. Shamat, bien sea movida por las conspiraciones de los dioses o por ella misma, es un motor de desafío al poder tiránico de un monarca injusto. Y si nos centramos en Gilgamesh, esta primera narrativa escrita, aunque también habla de seducción y de la diferencia sexual, es primordialmente no sobre una pareja, sino más bien sobre la fraternidad y el miedo a la muerte. En Atrahasis y Adapa, los humanos parten de una condición inmortal y o invulnerable, pero no son tan amados como lo serían posteriormente Adán y Eva. Los mitos de origen aquí no son tanto una romantización de la vida como una justificación del orden imperturbable de las cosas. Todos estos elementos nos hablan de una sociedad un poquito, solo un poco, más igualitaria de lo que esperaríamos de tiempos tan remotos, y de una inexistente relación con la culpa. Llega a parecer un poco edénica, en cuanto nos ofrece una imagen de lo que es un mundo sin pecado. ¿Por qué se culpabiliza a la mujer? ¿Qué causa la conexión que hace el pueblo hebreo entre ética, acción y conocimiento? ¿Y por qué es el pueblo hebreo el que hace estas conexiones, subvirtiendo las narrativas sumerias? Eso lo exploraremos en el próximo episodio. Y esto fue todo por hoy. Por favor, suscríbanse, den like y compartan. Eso me ayudaría muchísimo. Espero regresen para el próximo episodio. Retorno después de un largo tiempo, pero espero empezar a subir videos más seguidos. En fin, muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.